Pues yo me llamo Pino Melián Ortega. Nací el 5 de noviembre del 37. Tengo 85 años. Nací en Castillo del Romeral. Y de ahí, yo era pequeñita. Yo no conocía a mi madre, aunque estoy en una foto en la falda de mi madre, pequeñita, pero mi madre murió cuando yo tenía, serían 4 años por ahí. No recuerdo nada de ella y luego estuvimos un tiempo viviendo en Castillo. Luego nos desplazamos, mi padre tenía que trabajar, nos desplazamos a Juan Grande, casa de mis abuelas. Ella fue quien nos crió y quien nos atendió hasta que mi padre volvió después a casarse, ya cuando nosotros éramos un poco mayor. Somos 4 hermanos, bueno, no quedamos sino 2. Y pues mi padre era carpintero, trabajaba con el conde, como es normal que en Juan Grande todos eran trabajadores del conde. Y se tenía, para podernos dar casa, tenían que casarse con una del pueblo. Y si no, no le daban casa, ni trabajo ni casa. Pues se enamoró, pues se casó con otra señora, que esa fue mi segunda madre, pero bueno, yo seguía yendo a casa de mi abuela, porque ella fue quien nos crió y mis tías también. Y hasta que nos vinimos a vivir abajo, aquí a la casa de mi padre. Mi vida ha sido, yo nunca fui a un colegio, nunca, solo trabajé desde los 14 años en tomateros, en deshojadas y trabajando en almacenes para ayudar a la economía de mi abuela, en la casa de mi abuela. Y así pasó mi vida, hasta que fui ya mayor de edad. Vivíamos en una casa antigua, que antiguamente se podía vivir con las puertas abiertas, porque no es como ahora que tenemos que tener todo cerrado. Vivíamos en una casa antigua, unas cocinitas normales que ponías el caldero al fuego y lo sacabas negro. No eran lo que hay hoy, los adelantos que hay hoy. Pues le ayudaba a limpiar, era un patio con tejas enorme, tenía gallinas, tenía cabras, pues todo eso era todas las tareas de la casa le ayudaba. A lo largo de mi vida, cuando ya yo tuve 14 o 15 años, era esto, el trabajo de la labranza, los tomateros y todas esas cosas, así trabajo. Lo primer trabajo que hice yo fue ir a deshojar. ¿Sabes lo que es deshojar? Es coger la piña y quitarle que ahí hay una foto en la pared puesta, que están las piñas ahí. Eso es lo que hacíamos nosotros. Y el pago nuestro era una cesta, le decíamos piñas, no le decíamos rebusco, porque eso era lo que nos traíamos. El conde se quedaba con las piñas grandes y a nosotros nos daban estas pequeñitas, una cestita. Eso era lo que nos traíamos para la casa. Yo, como estaba acostumbrada a comer café con gofio, eso es lo que comíamos. Potaje, que era lo más que también nos recuerdo que comíamos. Y lo que antiguamente se usaba. Mi padre tenía una cafetera negra, de esas que eran así. La llenaba de agua y le echaba el café. Destapaba, le echaba el café. Cuando llegaba,
Él no calentaba ni la cafetera. Nosotros nos comíamos, le decíamos, ralas de café. Ralas de café. Eso era el desayuno nuestro. Pero mi padre cogía la cafetera y se la echaba sin calentar ni nada, y esa cafetera volvía y se ponía otra vez al fuego, se le ponía el agua, mientras fuera quedando las borras en el fondo, allí quedaba. Y así muchas costumbres en las casas. Mi abuela tenía un molino abajo en la caleta, que ahora ya la caleta no existe, que era Castillo del Romeral. Tenía un molino y nosotros, mis hermanos y yo, la acompañábamos por la mañana a la caleta. No teníamos ni que ponernos, íbamos descalzos. Mi abuela llegaba, la gente llevaba antes hermillo en sacos. Entonces cada persona llevaba el suyo. Lo echaba en la torba, que es lo que se decía en el molino, y ya el molino cuando hiciera viento, si el viento era de arriba, pues se viraba las velas para el norte, si era del sur, para el sur. Y así el molino empezaba a moler, y mientras molía, mi abuela se echaba una cabezadita, porque íbamos de por la mañana temprano. El primer gofio que salía era para nosotros. Nos echaban una escudilla, ahora se dice tazón o taza. Antes decíamos escudilla. Pues nos echaba la leche o agua y le echaba gofio y lo comíamos en el sorribo. ¿Qué sabe usted lo que es el sorribo? ¿No lo sabe? El sorribo era, por ejemplo, esto es el mar y después lo que están las piedras y todo lo que está ahora. Pues eso le decíamos antes sorribo. Y allí nos sentábamos a desayunar, mis hermanos y yo. Y me pareció una vida buenísima porque era una vida buena, sana. La primera tienda fue una señora, se llamaba Mariquita Jesús, y vivía cerca de mi abuela, y todo el pueblo, los que vivíamos, íbamos a comprar. Comprábamos, llevábamos una libretita y lo que comprábamos y no lo podíamos pagar ese día, lo iba anotando. Lo que siempre se ha dicho, que el lápiz marca lo que la tendera quiera. Y ya después, todos los meses íbamos a pagar. Las ropas, las sábanas, las camisas, los pantalones. Había un señor que vivía en vecindario, se llamaba Julianito. También se compraba de zafra, se compraba y se pagaba de zafra en zafra. Recuerdo que yo todavía tendría 16 o 17 años, que iban a comprar y cuando traían la ropa, cuando terminaba la zafra, iban a pagar a ese señor. Recuerdo sí también que fui a un baile al rodeo, fuimos al baile, fue Carmita, que era siempre la que salía conmigo, y Clarita, la pobre. Y como no bailábamos, nos pusimos detrás de una cortina y a mí me ocurrió de destapar un bidón que había y había gofio. Había una cortina y nos pusimos a comer gofio. Pues la he ido viviendo a lo que iba viniendo. Pues antiguamente no teníamos, por ejemplo, sitios como estos para entretenernos. Nosotros salíamos, nos reuníamos unas cuantas chicas y nos íbamos caminando por la carretera porque antes pasaba un coche casi 2 días. Antes no pasaban muchos coches. Íbamos caminando por la carretera, un grupo de chicas, más o menos de mi edad, y nos íbamos al cine doctoral, que antes se llamaba cine doctoral. Íbamos a algunos bailes que se hacían en las casas antiguamente. Yo mi juventud casi la pasé donde hoy está la finca Condal, con la hija de la mayordoma.
con la nieta de la mayordoma. Nos metíamos dentro y allí jugábamos y allí estábamos. Así hasta los 15 o 16 años. Pues con cositas caseras. Si había antes un médico que se llamaba Martínez Ferrer, era el apellido, que estaba en el tablero. Teníamos que desplazarnos al tablero, porque él venía cada 15 días al pueblo. Y si estábamos enfermos, pues antes no había centro de salud, no había médicos todos los días, y con medicinas caseras también. Bueno, yo como nunca salía a trabajar, solo trabajaba aquí en el pueblo, en el almacén, en los tomateros. Yo, sí, fue un adelanto en la sociedad también, porque al final hubo trabajo para las personas. Yo nunca fui a un colegio, en la escuela, pero yo siempre he colaborado desde pequeña no, pero cuando ya tenía 15, 16 años, en todo lo que había que hacer en el pueblo, allí estaba yo. Cuando empezó aquí, que se hizo una sociedad, bueno, primero fue la sociedad del Castillo del Romeral. Nos trasladábamos al Castillo del Romeral a los bailes, un grupo de personas. Luego ya aquí empezaron los bailes y aquí empezábamos a venir. También se hacían bailes en las casas particulares, se hacían reuniones de personas, alguien que se dedicaba a tener frutas, por ejemplo, había un señor que vendía naranjas, tenía una finca y esa noche hacía un baile y íbamos la juventud, gente al baile, y después él aprovechaba y vendía las naranjas que tenía. De eso sí me acuerdo yo mucho. Pues el que ves ahora ha sido siempre. Bueno, lo pueden decir también las personas que siempre he colaborado en todo lo que me han dicho, hay que hacer esto, pues ahí estoy yo. A veces decía yo que ¿por qué yo? Porque yo era la entremetida, era no, pero es que me gustaba. Me gustaba y me gusta todavía colaborar en todo. Pues la afición mía es hacer manualidades, ahora mismo, manualidades, he hecho muchas. Cada vez que se hacía un curso de una cosa, ahí estaba yo, en calado, en taller de memoria, en el rincón de las palabras. Todo eso lo he aprendido en todo lo que se ha hecho en la Casa de la Cultura. Ahí estaba yo haciendo obras de teatro, haciendo canciones, todo. Se hacían manifestaciones. Nos poníamos abajo a la entrada en la carretera, hacíamos manifestaciones para que no se pusiera la cárcel, para que no se hiciera el vertedero. Allí estábamos todos, con pancartas, nos reuníamos, los que estaban a favor y los que estaban en contra no, pero los que estábamos a favor sí estábamos, siempre, defendiendo lo nuestro. Yo me dedico también cuando estoy en mi casa, escribo, me pongo a escribir y saco algo. Mira, primero puse, qué hermoso era mi pueblo. Hermoso era en invierno y también en primavera. Hermoso era en verano y en cualquier estación lo era. Florecían las aulagas, los cardones florecían las tabaibas y los pajarillos crían. Todo esto ocurrió en un lugar de Juan Grande, denominado El Draguillo, que es donde está ubicada la planta ahora, el vertedero. Eso era mucho antes de poner el vertedero, que lo pusieron de coña y de coña lo pusieron. Ya no florece el paisaje, ya no corren los conejos con los ruidos que se traen los coches del vertedero. Ya los pájaros no cantan, la tierra se resplandece, brotan del vientre olores que los pueblos anestesia.
Era pequeño el lugar que al principio cortaron para traer la basura de otros municipios lejanos. Por la autopista que hicieron, pegadita al vertedero, se oían cantar los gusanos del inmenso vertedero. Invitan a visitantes que vienen de veraneo a subirse los cristales por el olor que desprendía el hermoso mausoleo. Nosotros los juangranderos queremos respirar aire puro, no queremos macrocárcel ni tampoco vertedero, pero tenemos de todo. A lo mejor profesora de estudios. Yo fui primero novia de un hermano del que fue después mi marido. Estuvimos varios años, él era maestro, era profesor. Yo tengo, no sé si lo tengo escrito ahí, no me querían, la familia no me querían porque yo no tenía estudios, pero era muy educada, la verdad, siempre mis padres me educaron bien. De sumo agrado, pues yo lo tengo escrito. Como tus padres no me quieren, búscate otra que sea de tu altura, que tenga estudios. Y así pues nos dejamos, ni nos enfadamos. Yo a él le entregué todo lo que tenía, pero a mí él no me entregó lo mío. Se lo quedó y se lo habrá quedado. Después íbamos al cine, él siempre, el hermano con el que me casé después, iba pero nunca me decía nada. Siempre se sentaba al lado de mí en la butaca, nunca me decía nada. Salíamos por ahí, nunca me decía nada. Yo luego me fui a Las Palmas a estudiar corte y confesión, que lo tengo, gracias a Dios. En un almacén que hay donde está Sal y Brasa ahora, que Ana sabe dónde es, allí había un almacén de empaquetado. Yo me fui a trabajar a ese almacén. Él estaba de empleado y por las noches, cuando se trabajaba por las noches, como él vivía cerca de mi casa, me decía: mira, como vas sola, espérate que yo te acompaño. Y ahí nos enamoramos, en ese ir y venir. Pues tuvimos varios años y luego nos casamos. Tuve 4 hijos, pero ya él falleció. Y tengo 4 hijos maravillosos. Aquí antiguamente, que yo recuerde, no se hacían fiestas. Que yo recuerde, no. Ya después de mayor sí se empezaron a hacer fiestas, pero no esas grandes fiestas. Lo único, misas y eso. Lo que arriba hacía antes era la ermita grande que ahora, que es del Conde, pero se utiliza para bodas y para las comuniones también. Y en las fiestas colaboraba con todos los que estaban en la fiesta, pues colaboraba en lo que había que hacer. Había que cantar, pues me subía a cantar. Había que hacer una obra de teatro, ahí estaba yo. Había que hacer algo, pues estaba. Que estaba de arriba, antes que venía un padrito misionero, venía una vez al año. Pues para el Jueves Corpus, eso sí lo recuerdo, no estaban las calles asfaltadas, todo eran piedras, todo era... A las 6 de la mañana se rezaba el Rosario de la Aurora, le llamábamos el Rosario de la Aurora, cosa que ahora aquí no se usa, pero en ese entonces se usaba. Venía la condesa, el conde, toda esa gente, porque la ermita de arriba es de ellos, de ahí salía el cáliz, que es el... Y donde está hoy Echedei, que es un bar, allí se hacía un altar y se ponían uvas, que era lo que se acostumbraba a poner para Corpus. Allí se paraba el sacerdote con el cáliz, con el cáliz, y allí se rezaba un poco. Me gustaría que fuera, me conformaría que fuera como ahora, porque ahora más o menos que ya dejasen fabricar,
porque hace falta muchas casas aquí en el pueblo. Hay mucha gente forastera que están viviendo aquí de alquiler, porque no tienen casa donde vivir. Mi padre, en la casa antigua donde vivíamos, la primera radio que antes se oía, el sermón de las 7 palabras. Y en Juan Grande creo que no había más radio, sino el que tenía mi padre. Pues para oír el sermón de las 7 palabras, se llenaba el patio, que era todo de lajas, y ahí se ponía la radio y se oía el sermón de las 7 palabras. Lo que ahora ya no se oye. Que siguieran como llevan la vida ahora, porque mis hijos, no es que lo diga yo que soy su madre, pero gente que me ve, que tengo unos hijos muy buenos, muy buenos. Yo respeto la vida de hoy, a todas las personas. A mis nietos les respeto todo. Ellos me respetan a mí, lo que yo llevo, porque yo no tengo ya ilusiones de salirme a ningún sitio. La ilusión que tengo es de los sábados ir a misa para salir de mi casa, abrir la puerta para que la gente entre y cerrar la puerta y venirme a mi casa. Esa es la ilusión que tengo yo. Pero mis hijos sí, mis hijos yo que hagan, porque hasta ahora no he tenido quejas de ninguno de mis hijos.